En la ancestral ciudad de Oaxaca, una brisa cálida de la tarde se entrelazaba con el dulzón efluvio del maíz tostado y el tañido incesante de las campanas de la iglesia, cuya sonoridad se expandía por cada callejuela. Los últimos fulgores del sol, de un oro líquido, se derramaban sobre los tejados de barro cocido, transfigurando las vías adoquinadas en un lienzo de ámbar. Entre la algarabía del mercado, donde las comerciantes ofrecían con voz melodiosa sus primicias frutales y las vibrantes flores de cempasúchil, Rosaura avanzaba con una cadencia pausada, portando una cesta repleta de tamales envueltos en lustrosas hojas de plátano. Su semblante, aunque revelaba una determinación inquebrantable, ocultaba un agotamiento que no era producto del esfuerzo físico, sino de una profunda aflicción del espíritu. Transcurridos ya 3 largos años desde aquel fatídico 14 de julio, su vástago, Mateo, se había desvanecido sin dejar el menor rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Desde aquel aciago suceso, cada recoveco del barrio, cada esquina familiar, le retribuía una evocación vívida de él, corriendo con la alegría desbordante de la infancia tras un balón de trapo remendado, prorrumpiendo en carcajadas cristalinas junto a sus camaradas de juego, o ayudándola solícitamente a triturar el nixtamal en el alba, antes de que el sol despuntara por las montañas. Aquel día, mientras sus manos amasaban con pericia la masa untuosa, una memoria dolorosa la asaltó. Cómo Mateo solía hurtarle con astucia un fragmento crudo para degustarlo a hurtadillas, con una sonrisa pícara en los labios. Se mordió los labios con fuerza, intentando contener un caudal de lágrimas que amenazaban con desbordarse. La existencia había proseguido su curso inexorable, pero para ella, el tic-tac del tiempo se había detenido en un punto fijo e inmutable. A pesar de la honda herida, cada aurora la veía salir con su canasta, intercambiar saludos cordiales con los convecinos y asistir devotamente a la liturgia. Mantenía una diminuta vela siempre encendida en un altar modesto, dispuesto junto al retrato de Mateo, albergando la firme convicción de que, de alguna manera inescrutable, esa tenue lumbre le mostraría la senda de regreso a casa. La llama, un faro de esperanza en la penumbra de su desolación, representaba la inquebrantable conexión que aún sentía con su hijo ausente, un vínculo que ni el tiempo ni la distancia podían quebrar. La panadera del barrio, doña Elvira, mujer de rostro afable y manos enharinadas, le había espetado esa mañana con voz suave, aunque llena de convicción: Rosaura, no permitas que la llama de tu esperanza se extinga. La fe es el único bastión que nos sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Rosaura, esbozando una sonrisa tenue, casi imperceptible, que apenas alcanzaba sus ojos sombríos, respondió con una franqueza que denotaba la profundidad de su alma: la fe, comadre, es el postrero reducto, el único tesoro que me queda en este páramo de incertidumbre. Mientras sus pasos la conducían hacia el atrio de la iglesia, preparándose para la misa vespertina, el sonoro repique de las campanas, de bronce añejo y resonancia grave, le trajo a la memoria, con una nitidez casi palpable, el ambiente de la liturgia de aquel día funesto, el 14 de julio, fecha que se había grabado a fuego en su calendario vital como un estigma indeleble. El padre Chucho, un varón de barba entrecana y voz de bálsamo, serena y reconfortante, la recibió en el portal del templo con una mirada de profunda comprensión. «Hija», le comentó con su habitual afabilidad, «hoy te percibo más absorta, más ensimismada de lo habitual, como si una densa niebla envolviera tus pensamientos». Rosaura sintió cómo un nudo apretaba su garganta, impidiéndole casi la articulación de las palabras. Es que en el velo de la noche, mi descanso se vio turbado por una visión de Mateo. Estaba de espaldas, padre, como si anhelara comunicarse conmigo, pero su silueta permanecía inerte, sin girarse, en una suerte de silencio espectral que me oprimía el pecho. El sacerdote, posando una mano calurosa y paterna sobre su hombro,
como un ancla en la deriva de su pesar. Le aconsejó con la sabiduría que solo los años y la introspección profunda otorgan. El Altísimo se manifiesta de múltiples maneras. Hija mía, no desatiendas la voz de tu corazón, pues a menudo es el conducto de su divina providencia. Aquella conversación, breve pero significativa, dejó una impronta en el ánimo de Rosaura, una tenue luz en la oscuridad que la envolvía, recordándole que la esperanza no era una quimera, sino una senda a seguir, incluso cuando el sendero se presentaba más tortuoso de lo imaginable. En la sólida banca de madera pulida por el roce de incontables manos, mientras el servicio litúrgico proseguía su rito ancestral, Rosaura clausuró sus párpados, sumergiéndose en el santuario de su propia fe. Elevó una súplica silenciosa, como lo hacía con fervor cotidiano, implorando al Creador que su primogénito estuviera vivo, que gozara de bienestar allá donde se encontrara, y que, si era la magnánima voluntad divina, pudiera abrazarlo de nuevo, ver su rostro amado una vez más en esta existencia terrenal. Su corazón clamaba por esa reunión, por la disipación de la penumbra que la había envuelto durante tantos años de ausencia. Al concluir la ceremonia eclesiástica y emerger del recinto sagrado, el firmamento se había transfigurado en una acuarela de tonalidades anaranjadas, intensas y vibrantes, pintando el horizonte con los postreros alientos del día. Caminó de vuelta por la calle García Vigil, donde las fachadas multicolores de las edificaciones coloniales resplandecían con un fulgor melancólico bajo el postrer halo de la luz crepuscular. Un soplo eólico suave, casi una caricia, arrastró consigo el fragante aroma a pan dulce recién horneado, un perfume que se adhería a la piel y a la memoria, evocando tiempos de mayor inocencia. Sin embargo, en medio de esa placidez cotidiana, una punzada aguda en el pecho, un recordatorio sombrío, le susurró que la vida, en su inescrutable designio, siempre alberga virajes inesperados y giros sorprendentes, capaces de alterar la trayectoria de cualquier destino. Cruzó frente a la plaza principal, ese corazón vibrante del barrio, y escuchó el son melancólico de un trío de músicos que interpretaban boleros en vivo, sus voces y guitarras entrelazándose en una danza armónica. Un cúmulo de forasteros los rodeaba, absortos en la melodía, algunos capturando el instante con sus artilugios móviles. Ella se detuvo por un instante, con el pensamiento divagando hacia Mateo, recordando con un dejo de nostalgia cómo él sentía una predilección especial por la música, sobre todo por las coplas que su abuelo solía entonar con voz grave y sentimiento profundo. El eco de una voz interior, casi un murmullo etéreo, le susurró al oído que algo inminente estaba por acontecer, una premonición que no lograba discernir si era un presagio de esperanza o una advertencia velada. Una leve ráfaga de escalofrío le erizó la piel, confirmándole la extraña sensación. Querido amigo, si tú también crees en los milagros y en el poder inconmensurable de la fe que todo lo transforma, suscríbete ahora mismo a tiempo CON Jesús para no perderte esta historia que podría infundir un nuevo propósito en tu existencia. Al doblar la esquina que la conducía inexorablemente hacia su morada, la calle parecía sumergida en un silencio más profundo de lo acostumbrado, como si todo el vecindario contuviera el aliento, expectante ante un suceso ignoto. La atmósfera vibraba con una tensión imperceptible, una quietud que precedía a la tempestad. Rosaura no podía concebir, en la más recóndita de sus fantasías, que en un lapso de escasos días, la aparición de un forastero, un completo desconocido, trastocaría la placidez de su existencia, subvirtiendo su rutina y arrojándola a una aventura inesperada, un sendero que jamás habría imaginado recorrer. Las primeras pinceladas del amanecer, en delicados tonos rosáceos, delineaban las fachadas coloniales del barrio, imprimiéndoles una belleza serena y antigua. El canto de los gallos, estridente y matutino, se batía en un duelo sonoro con el repicar metálico de las campanas, que anunciaban la temprana liturgia,
invitando a los fieles a la devoción matutina. Rosaura, con la diligencia de siempre, ya se había levantado mucho antes de que el astro rey asomara por el horizonte, entregada a la tarea de moler el nixtamal con un ritmo constante, casi ceremonial, mientras el vapor que emanaba de la olla colmada saturaba la cocina con el efluvio familiar de los tamales, cuyo comercio había sido el pilar de su sustento económico a lo largo de toda su vida, una fuente inagotable de recursos y estabilidad. Con la destreza que solo la práctica incansable confiere, envolvía la masa en las tersas hojas de plátano, sellando cada paquete con un lazo meticuloso de hilo de maguey, anudándolos con la precisión de una artista. En el rincón más íntimo de la cocina, junto al ventanal que filtraba la incipiente luz, la pequeña vela, perenne vigía de su esperanza, ardía con una flama serena y constante, proyectando una danza de sombras sobre la pared. A su diestra, el retrato de Mateo, enmarcado en una sencilla madera, se mantenía impoluto, como si el polvo mismo tuviera vedada la osadía de posarse sobre el cristal que protegía su imagen amada, un tributo al recuerdo inmaculado de su hijo. «Buenos días, Rosaura», profirió doña Chela, su vecina de antaño, desde el umbral del portón, con su voz matutina y cordial. «Buenos días, comadre». «¿Se encamina al mercado?», inquirió Rosaura, mientras organizaba con pulcritud los tamales en el fondo de la canasta de mimbre, sus manos expertas moviéndose con agilidad. «Sí, a ofrecer mi quesillo. Que el Altísimo nos conceda una jornada de venturosas ventas hoy, Rosaura», respondió doña Chela, con una bendición implícita en sus palabras. «Amén», replicó ella, con una sonrisa que apenas disimulaba el cansancio que les surcaba el alma. La travesía cotidiana hacia el mercado no era meramente un desplazamiento físico, sino un recorrido por un sendero intrincado de vivencias y reminiscencias. El exquisito aroma a café recién colado se escapaba de las cocinas del vecindario, invitando a la primera pausa del día. Las damas de edad, con sus rebozos cubriéndoles la cabeza, barrían con diligencia sus banquetas, preparando el exterior de sus moradas para la jornada. Los infantes, con sus mochilas colgando despreocupadamente de sus hombros, corrían con prisa hacia las escuelas, sus risas juveniles resonando en el aire. Los puestos del mercado, un crisol de actividad y color, ya rebosaban de la vitalidad cromática de sus productos. Los rojos intensos de los jitomates maduros, los verdes vibrantes de los chiles serranos y los amarillos dorados de las flores de cempasúchil, amontonadas como diminutos soles en la tierra, augurando la cercanía de festividades. En su propio tenderete, Rosaura dispuso los tamales con la precisión de un estratega, alineados como soldados en formación, esperando su turno para ser adquiridos. Algunos de sus habituales clientes la conocían por su nombre, un indicio de la confianza y el respeto que había cultivado a lo largo de los años. «Doña Rosa, hágame el favor de darme 2 de rajas y 1 dulce». Tal como de costumbre, solicitó un caballero de bigote poblado y mirada afable, don Felipe, asiduo comprador de sus delicias culinarias. «Claro que sí, mi buen don Felipe. ¿Y cómo prosigue la salud de su señora esposa?», inquirió Rosaura con genuina preocupación, mientras le entregaba los envueltos calientes. «Mejor, gracias al cielo», respondió él con un ademán de asentimiento. Esa interacción humana, replicada con la cadencia de la costumbre en cada jornada, era lo que le confería una semblanza de normalidad a su existencia, aunque en lo más profundo de su ser, sabía que su vida estaba ineludiblemente marcada por la ominosa ausencia de su vástago. A mitad de la mañana, cuando el ímpetu de las transacciones disminuía, Rosaura se encaminaba pausadamente hacia el templo. Don Chucho, el sacerdote venerable, siempre encontraba un momento propicio para prestarle oído, brindándole un espacio de consuelo y comprensión. «Hoy volví a soñar con Mateo, padre», confesó ella, con la voz apenas un murmullo, pero se encontraba distante, como si una densa niebla se interpusiera entre nosotros, una barrera etérea que me impedía alcanzarlo.
El prelado, mirándola con ternura paternal, le respondió con la sabiduría de su oficio: «Los sueños son como simientes, hija mía. Algunos germinan en el terreno fértil de la esperanza, mientras otros, en cambio, se transforman en advertencias veladas. No permitas que se marchiten sin antes haber desentrañado su mensaje». Después de la liturgia, Rosaura se dirigía a la tienda de abarrotes del vecindario para adquirir los productos de primera necesidad: frijol, arroz, una pizca de azúcar, elementos esenciales para su cocina y su supervivencia. Al salir, saludaba a los ancianos del pueblo que, con la parsimonia propia de la edad, se enfrascaban en partidas de dominó bajo la sombra tutelar de un añejo árbol de jacarandá, cuyas flores púrpuras caían como una lluvia perfumada. Eran rostros consabidos, parte indisoluble de un entramado social que la mantenía anclada a la realidad, que le confería un sentido de pertenencia y arraigo en medio de su dolor. El resto de la jornada lo dedicaba a la preparación de más masa para los tamales, a la meticulosa limpieza de su hogar y al riego de las macetas de bugambilias, que, con sus cascadas de flores fucsias, carmesíes y púrpuras, engalanaban el patio de su modesta morada. El sol declinaba con lentitud, dejando tras de sí un resplandor dorado que se posaba sobre las paredes encaladas, como un beso de despedida del día. Querido amigo, para continuar explorando los intrincados caminos de la fe y la esperanza en historias que tocan el alma, te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús. En ocasiones, en el sobrecogedor silencio de la tarde que se tornaba crepúsculo, Rosaura percibía la sensación de que el viento, al pasar, le traía consigo susurros remotos, como si la esencia de Mateo anhelara comunicarse con ella desde algún lugar inalcanzable. Eran ecos de un pasado que se negaba a desaparecer, voces de un amor que trascendía la ausencia física. Por las noches, se sentaba devotamente junto al modesto altar, sumergiéndose en sus oraciones. Elevaba agradecimientos por un día más de vida, una jornada de aliento, y solicitaba, con la misma devoción inquebrantable de siempre, que la divinidad custodiara a su hijo, donde quiera que su espíritu y su cuerpo se encontraran. La esperanza era, para ella, su combustible primario, el motor que la impulsaba a seguir adelante, pero también una carga pesada, una expectativa que oprimía su corazón con la fuerza de una losa. Aquella noche, mientras apagaba las luces con la parsimonia de la costumbre, una sensación inusual la envolvió, distinta a la tristeza habitual o al consuelo efímero. Era una anticipación extraña, una premonición sutil, como si un torbellino de acontecimientos se estuviera gestando en las sombras de su destino, un presagio de un cambio inminente. Y sin que ella lo supiera conscientemente, el primer hilo invisible de un nuevo capítulo en su existencia ya había comenzado a tejerse, enredándose en la trama de su vida, augurando un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El firmamento amaneció cubierto, con nubes densas y plomizas que anticipaban una lluvia temprana, un velo gris que cubría el horizonte. Rosaura sintió un ligero enfriamiento en su piel, una caricia helada de la atmósfera, mientras se encaminaba hacia la iglesia con el propósito de encender la vela del altar, su ritual matutino inquebrantable. Las calles, todavía húmedas por una llovizna nocturna que había humedecido cada rincón, reflejaban los colores atenuados de las fachadas, despojados de su vivacidad habitual. El perfume a tierra mojada, terroso y profundo, se amalgamaba con el dulzón efluvio del pan recién salido del horno de doña Elvira, creando una sinfonía olfativa que llenaba el ambiente con una promesa de confort y familiaridad, un bálsamo para el alma atribulada de Rosaura. Al virar en la esquina de la calle Morelos, una escena insólita la obligó a detener su paso, congelándola en el lugar. Un hombre yacía sentado en la banqueta, su espalda apoyada con abandono contra la antigua pared de la iglesia, su figura inerte en la penumbra. Llevaba un sombrero raído y descolorido que ocultaba parcialmente su rostro, sumiéndolo en sombras, y una chaqueta gastada,
cuyos desgarros y agujeros apenas lo protegían del incipiente frío matutino. Sus manos, visiblemente sucias y surcadas por grietas profundas, temblaban con una levedad casi imperceptible. Rosaura lo escudriñó durante unos segundos, titubeando, presa de una indecisión que la paralizaba. Jamás lo había divisado antes en el barrio. Los rostros de sus convecinos eran tan familiares como su propia imagen en el espejo, y él, sin duda, no era uno de ellos. No obstante, algo en su postura, quizás la fatiga extrema o la vulnerabilidad patente que emanaba de su figura, conmovió profundamente su corazón compasivo. Se aproximó lentamente, con una cautela innata, como quien se acerca a una criatura herida. ¿Se encuentra usted en buen estado?, inquirió con voz suave y preocupada. El individuo alzó el semblante, revelando unos ojos oscuros, inyectados en sangre, que la observaron con una amalgama de desconfianza y apremiante necesidad. Un clamor silencioso por auxilio. Solo un poco de agua, articuló con una voz ronca, áspera, como si el desierto hubiera resecado sus cuerdas vocales. Rosaura asintió sin titubear, sin meditar un segundo su acción. Se dirigió presurosa a la tienda de la esquina, adquirió una botella de agua fresca y regresó para entregársela al forastero. Él bebió con avidez inusitada, apurando el líquido con desesperación, dejando escapar un suspiro profundo de alivio, un sonido que era casi un lamento. «Gracias en nombre de Jesús», murmuró ella, casi por inercia, un reflejo espontáneo de su arraigada fe, de su alma piadosa. Él la miró de nuevo, y esta vez un brillo singular, casi enigmático, danzó en su mirada. «Hace tiempo que nadie me socorre de esta guisa», expresó con voz baja, cargada de una historia no contada. Se presentó con voz apenas audible, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «Mi nombre es Esteban, yo soy Rosaura. Habito a unas pocas calles de este lugar», respondió ella, su voz un murmullo amable en el aire matutino. «Se percibe. La gente de esta comarca se expresa de una forma peculiar, distinta a la de otras latitudes», comentó él, con un tono que sugería una vasta experiencia viajera, un deambular incesante por caminos ignotos. Ella le ofreció, con un gesto de generosidad innata, un par de tamales que llevaba en su canasta, recién hechos y aún tibios. «Son de rajas y de dulce. Tome, le sentarán bien», le instó, su tono invitando a la confianza. Esteban aceptó con lentitud, masticando cada bocado con deliberación, como si saboreara un manjar exquisito, un tesoro inesperado. Entre un silencio y otro, levantaba la vista para observarla, con una mirada que parecía calibrar sus palabras, pesando cada expresión de ella. «¿Y qué lo ha traído por estos lares?», inquirió Rosaura con cautela. «El sendero y algunas cosas que debo hallar», respondió él, eludiendo la especificidad, dejando una estela de misterio en el aire. Una ráfaga de brisa sutil hizo vibrar las campanas de la iglesia, produciendo un sonido etéreo y lejano. Rosaura sintió que el instante estaba impregnado de una cualidad sagrada, aunque no pudo discernir el motivo de tal presentimiento. Un vecino, don Ernesto, hombre de semblante severo y paso firme, pasó frente a ellos y, al reconocer a Rosaura, se acercó para saludarla con un gesto adusto. Al divisar a Esteban, su ceño se frunció en una expresión de desaprobación. «¿Quién es este individuo? No lo he visto antes en la vecindad», espetó con voz cargada de recelo. «Es un viajero», contestó Rosaura, un ligero rubor de incomodidad ascendiendo a sus mejillas. Don Ernesto la miró con severidad, sus ojos clavados en los de ella. «Rosaura, sea prudente. En los tiempos que corren, uno nunca sabe con quién se topa». La desconfianza era palpable en su tono. Cuando él se alejó, con un paso retumbante, Rosaura notó que Esteban bajaba la mirada, como si esas palabras no le resultaran ajenas, sino una constante en su errante existencia. Querido oyente, si esta historia de perseverancia y fe resuena en tu corazón, no olvides pulsar el botón de suscripción a tiempo CON Jesús.
No me mortifica lo que profieren, articuló Esteban, anticipándose a sus cavilaciones. Estoy avezado a ello. La gente divisa a un ser como yo y de inmediato conjetura lo más nefasto. Ella no replicó al instante. Observó con detenimiento cómo él guardaba el fragmento restante de su tamal en una bolsa improvisada, con la reverencia de quien atesora un objeto de inestimable valor. Aquel ademán, tan simple y revelador, le trajo a la memoria la imagen de Mateo cuando niño, ocultando con astucia sus golosinas para disfrutarlas en un momento posterior. Si precisa un lugar para reposar, existe una pequeña banca en el atrio, le ofreció Rosaura con un dejo de compasión. Al menos allí la lluvia no lo mojará. Agradezco la gentileza, pero no puedo permanecer por mucho tiempo en un mismo paraje, respondió él con una tonalidad que amalgamaba gratitud y cautela, como si estuviera encadenado a una invisible itinerancia. Rosaura no insistió. Ingresó a la iglesia, pero al lanzar una mirada de reojo, lo percibió seguirla con la vista una sombra solitaria en el umbral. Sintió un impulso inefable, una certeza inexplicable, de que aquel encuentro no era fruto de la casualidad, sino un eslabón en la cadena de su propio destino. Mientras encendía su vela, un interrogante reverberó en su conciencia, una pregunta sin voz que la inquietaba profundamente. ¿Por qué sentía que este individuo forastero portaba consigo algo intrínsecamente ligado a su propia historia de pérdida y búsqueda? El repique de las campanas volvió a saturar el aire, y con él, una inquietud novel se anidó en el santuario de su corazón, un presentimiento de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. La lluvia, fina pero persistente, se desencadenó esa misma tarde, golpeando con monótona insistencia los techos de lámina y trazando riachuelos serpenteantes en las calles adoquinadas. Rosaura, al abandonar el templo, se topó nuevamente con Esteban. Permanecía inmóvil bajo el alero, observando con una mirada ausente cómo las gotas caían sin tregua. Su sombrero viejo estaba empapado, y la chaqueta, más oscura por la humedad, apenas le ofrecía protección contra el frío incipiente. ¿No posee un lugar a donde dirigirse?, inquirió ella, intentando imprimir a su voz una tonalidad casual, como si el tema fuera de poca trascendencia. Hay innumerables parajes, pero ninguno me pertenece realmente, replicó él con una sonrisa que apenas alcanzaba a sus ojos, una expresión de resignada melancolía. Caminaron juntos un tramo hasta el mercado, donde las lonas de los puestos, empapadas por la pertinaz llovizna, crujían bajo el influjo del viento, como velas de navíos fantasma. Rosaura lo convidó a buscar resguardo en la pequeña bodega ubicada detrás de su tenderete, un refugio improvisado donde el aroma a masa de tamal y a hojas de plátano creaba una atmósfera cálida y reconfortante. Allí, envuelto en esos efluvios familiares, Esteban pareció distenderse, relajando la tensión que antes lo había constreñido. He pernoctado en sitios mucho más inhóspitos, articuló, escudriñando el reducido espacio con una mirada de quien está acostumbrado a las adversidades. Desde hace años, mi existencia transcurre de esta guisa, moviéndome incesantemente de un lado a otro, sin arraigo, y nunca consideró establecerse en algún sitio de forma definitiva, inquirió Rosaura, mientras le ofrecía una taza de café humeante, cuyo calor reconfortaba las manos. Lo intenté, pero en ocasiones el pasado es un grillete inquebrantable que te impide avanzar, que te persigue sin tregua. Aquella frase, cargada de un significado latente, resonó en el espíritu de Rosaura como el eco de su propia pena. Lo miró fijamente, con una intensidad que buscaba desentrañar si sus palabras aludían a su propia historia personal o si albergaban un significado ulterior, una verdad oculta. Esteban eludió su mirada, concentrándose en calentar sus manos entumecidas con el calor que emanaba de la taza humeante. «¿Sabes?», continuó él, con un tono más grave y reflexivo. «He sido testigo de realidades en mi peregrinar que jamás se borran de la memoria. Individuos extraviados,
almas que buscan sin advertir que también están siendo buscadas por otros. Extraviados como, inquirió ella, con el corazón acelerado, una esperanza tenue encendiéndose en su pecho. Como un muchacho que divisé hace algún tiempo, continuó Esteban, con la voz serena pero cargada de reminiscencias. Poseía tu misma expresión en los ojos, o quizás, simplemente, me evocó tu figura, un reflejo de tu propia aflicción. El mutismo que sobrevino fue denso, pesado, cargado de expectativas y temores. Rosaura no lograba discernir si debía otorgar crédito a sus palabras o si aquello era una casualidad cruel, un juego del destino con sus más íntimas esperanzas. Antes de que pudiera formular una interrogante más, don Ernesto se materializó en el umbral de la bodega, su presencia imponente y su mirada severa. «Te lo advertí, Rosaura», profirió con un tono adusto, una reprimenda velada. «No es aconsejable que te asocies con extraños. Jamás sabes qué infortunios podrían atraerte. Solo es un hombre que precisa auxilio, don Ernesto», replicó ella, esforzándose por mantener la calma y la compostura, aunque la indignación comenzaba a burbujear en su interior. «Y tú eres una mujer que vive en solitario, no seas ingenua». Esteban inclinó la cabeza, en un gesto que denotaba resignación, como si aquellas palabras no le fueran ajenas. Cuando el vecino se alejó, murmuró con voz apenas audible: «No me ofende lo que vociferan. Están habituados a resguardarse de todo y de todos, a vivir en un estado de perpetua desconfianza». Rosaura, sin embargo, experimentó un conflicto interno. Sabía que brindarle ayuda a Esteban podría acarrearle problemas, generar murmuraciones y juicios en el vecindario, pero también sabía, con una certeza que emanaba de lo más profundo de su ser, que su fe, inquebrantable y compasiva, no le permitía darle la espalda a un ser humano en necesidad. «Si resuelves quedarte aquí por un par de días», articuló finalmente, marcando un límite, «tendrás que prestar tu ayuda con las ventas. Así nadie podrá afirmar que eres un parásito, que vives a expensas ajenas». Esteban la observó y luego asintió con un gesto afirmativo. «Trato hecho», replicó con voz firme, sellando el pacto. «Querido amigo, esta historia, llena de giros inesperados y la fuerza inquebrantable del espíritu, es un testimonio de la esperanza. Te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús para no perderte ningún capítulo». Compartieron la tarde en la tarea de organizar el puesto de tamales. Esteban demostró poseer una notable destreza para acomodar las hojas de plátano y para cargar los sacos de maíz, revelando una fuerza insospechada. Rosaura se sorprendió gratamente por su vigor y su resistencia física, cualidades que no había anticipado en un hombre de su aspecto errante. Entre una faena y otra, él le confió fragmentos de su existencia, retazos de un pasado nómada, empleos temporales en los vastos campos de caña, noches interminables a la intemperie bajo un manto estrellado, senderos polvorientos que, a menudo, parecían no conducir a destino alguno, sino a un perpetuo deambular. En una ocasión, en un poblado cercano a Veracruz, mis oídos captaron la conversación de unos hombres que referían el escape de un joven de un rancho. Comentó sin mirarla directamente. Su voz, un murmullo distante. Poseía el cabello oscuro como la noche y una cicatriz distintiva en la ceja. Rosaura sintió cómo su estómago daba un vuelco, un presagio de esperanza y temor entrelazados. Mateo poseía una cicatriz idéntica, un recuerdo de una travesura infantil. ¿Cuándo fue eso?, inquirió con voz temblorosa, apenas un susurro que se perdía en el aire. «Hace algunos meses. Pero no puedo asegurar que fuera tu hijo. No anhelo infundirte esperanzas falaces, Rosaura», advirtió él, la cautela en su tono palpable. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con monótona persistencia el techo de su hogar, Rosaura se vio desprovista del sosiego del sueño. Las palabras de Esteban se repetían incesantemente en su mente, mezcladas con el arrullo del agua y el recuerdo doloroso de la postrera vez que sus ojos divisaron a Mateo.
No lograba discernir si Esteban portaba consigo la verdad anhelada o si solo traía fantasmas del pasado, ilusiones efímeras que amenazaban con desgarrar su corazón una vez más. Sin embargo, algo en su instinto, una voz ancestral que residía en lo más profundo de su ser, le dictaba que debía prestar atención, que aquel forastero era un mensajero de su destino, y sin que ella lo supiera, esa decisión, tomada en la penumbra de la noche, marcaría el inicio de un camino sin retorno, un sendero que la conduciría a la verdad, por dolorosa que fuera. El amanecer se manifestó con un firmamento diáfano, como si el chubasco de la noche pretérita hubiera purificado cada rincón del barrio, lavando las calles y las almas. Rosaura se incorporó antes de la salida del sol, como era su inmutable costumbre, pero aquella mañana su espíritu se encontraba inquieto, agitado por la incertidumbre. Las palabras de Esteban acerca del joven con la cicatriz, aquella descripción tan precisa, no cesaban de revolotear en su mente, una danza persistente de posibilidades. No podía discernir si se trataba de una pista real, un hilo de Ariadna que la conduciría a su hijo, o si era una quimera más, una ilusión engañosa que amenazaba con quebrantarla de nuevo, sumiéndola en una desolación aún mayor. Mientras trituraba el nixtamal con el molino de mano, su mente sopesaba opciones y riesgos. Tomó una decisión inquebrantable. Auxiliaría a Esteban, pero lo haría bajo sus propias directrices, estableciendo límites claros y precisos. No permitiría que su vida, ya de por sí desordenada por el dolor de la ausencia, se viera sumida en un caos aún mayor. Preparó el café con parsimonia, el aroma amargo y reconfortante llenando la cocina, y salió al patio, donde él ya se encontraba sentado, observando con una quietud contemplativa las bugambilias que adornaban las paredes encaladas. «Buenos días», profirió ella, su voz revestida de una firmeza inusual. «Buenos días, Rosaura», replicó él, esbozando una leve sonrisa, como si esperara el veredicto final sobre su estadía. «Si has de permanecer aquí por un tiempo, deberás trabajar. En este hogar, el pan no se regala, se gana con el sudor de la frente». «Me parece una exigencia justa», respondió él sin titubear, su voz exenta de cualquier sombra de resentimiento. «No ambiciono caridad, Rosaura. Mi búsqueda es un propósito, un motivo para seguir adelante». Aquella frase la desorientó por completo. No era habitual escuchar a un ser humano expresarse de esa manera, sobre todo a alguien que parecía arrastrar consigo un pesado fardo de derrotas y desengaños, un pasado de amarguras. A media mañana lo condujo al mercado, ese crisol de vida y comercio. Allí, Esteban le prestó ayuda con las ventas, asistiendo en la colocación de los tamales y en la atención a los clientes con una diligencia inesperada. Algunos lo miraban con una suspicacia velada, un recelo inherente a la naturaleza humana, pero él les respondía con una educación impecable, con un respeto que desarmaba las barreras. Incluso logró incrementar las ventas de lo habitual, utilizando frases ingeniosas que despertaban la curiosidad de la gente y los invitaban a la compra. «Llévese 2 de estas delicias, señora, y el tercero va de obsequio, porque el día de hoy es propicio para la generosidad y el compartir», decía con voz cálida y persuasiva, su carisma natural operando. Rosaura lo observaba con cautela, analizando cada uno de sus movimientos. Aunque su presencia en el puesto despertaba murmuraciones entre los comerciantes vecinos, también advertía que Esteban poseía un carisma singular y una facilidad sorprendente para ganarse la confianza de desconocidos, una cualidad enigmática en un hombre de su trayectoria. Al concluir la jornada laboral, pasaron por el templo, ese refugio de paz y reflexión. Rosaura encendió su vela, el pequeño faro de su esperanza, como lo hacía cada día, y se arrodilló ante el altar, sumiéndose en una oración ferviente. «Señor, concédeme la claridad para comprender el curso de los acontecimientos. Si este hombre ha llegado hasta mí por tu designio, que así sea.
Pero no permitas que mi corazón se deje engañar por falsas ilusiones, susurró, su voz apenas un hálito en el silencio sagrado. Esteban permaneció de pie, observando las imágenes religiosas con una expresión indescifrable en el rostro. Cuando ella se levantó, le confió en voz baja: «Yo también elevo mis plegarias, aunque no siempre tengo la certeza de ser escuchado». «La fe es como una simiente», replicó ella, con una profunda sabiduría que emanaba de su propia experiencia. «No germina ni crece si no la riegas con constancia y devoción, y si uno la riega y aún así permanece estéril, seca», inquirió él, una sombra de dolor cruzando sus ojos. «Querido amigo, esta travesía de fe y misterio apenas comienza. No te quedes sin descubrir el final. Suscríbete a tiempo, CON Jesús, para no perderte las próximas revelaciones». Entonces persiste en regarla, porque en ocasiones el Altísimo aguarda a que el ser humano aprenda el arte de la paciencia y la espera, a que cultive la virtud de la perseverancia, respondió ella, su voz una melodía de serena convicción. Salieron juntos del templo y caminaron por la calle adoquinada, bajo el velo de un crepúsculo que se teñía de oro y violeta. Un grupo de niños, con la inocencia desbordante de la infancia, jugaba con una pelota improvisada en la plaza, sus risas resonando en el aire. Rosaura no pudo evitar que su mente regresara a Mateo, a la imagen de él a esa misma edad, corriendo con la misma vitalidad. Esteban percibió el cambio en su expresión, la melancolía que se instaló en su rostro. «Era un buen hijo, ¿verdad?», inquirió con una delicadeza que la sorprendió. «Lo es», corrigió ella, con una firmeza que no admitía réplica. «No puedo referirme a él en pretérito. Su existencia no ha concluido, solo se ha suspendido en el tiempo». Aquella noche, tras la cena, Esteban se atrevió a confesarle más detalles, a desvelar un poco más de su enigmático pasado. «En mis andanzas he presenciado realidades abominables, seres humanos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los jóvenes, que los utilizan como instrumentos y luego los desechan sin piedad. En una ocasión, escuché que a uno de ellos lo denominaban el muchacho de la ceja marcada. No puedo aseverar si era tu hijo, Rosaura, pero si lo fuera, quizás aún exista una vía para hallarlo, un sendero que nos conduzca a él». Rosaura sintió un temblor que le recorrió el corazón, una mezcla de esperanza y pavor. La posibilidad la atemorizaba, pero no más que la idea de permanecer inactiva, de no emprender acción alguna. «Si posees más información, me la revelarás, pero también deberás comprender que yo debo corroborar cada detalle antes de permitirme la ilusión», articuló, mirándolo con una seriedad que no admitía dudas. «Lo comprendo, y mi partida no se concretará hasta que obtengas una respuesta concluyente», replicó él, su voz una promesa tácita. En un mutismo reverente, recogieron la mesa y se prepararon para el descanso nocturno. El viento, que comenzaba a soplar con un hálito fresco, traía consigo el aroma a leña quemada, un perfume reconfortante y un murmullo lejano de música de marimba, que se filtraba desde alguna festividad distante. Rosaura, recostada en su lecho, meditó en las palabras del sacerdote. Dios se comunica de múltiples maneras. Se preguntó, con una punzada de incertidumbre, si Esteban era una de esas manifestaciones divinas, un emisario inesperado en su búsqueda. Y así, entre el vaivén de la fe y la duda, se sumió en el sueño, sin presentir que las pruebas más arduas apenas comenzaban a desplegarse ante ella. El viento nocturno, como un rezo ancestral, acariciaba los aleros de la casa, y el hogar de Rosaura crujía con el olor tibio del maíz cocido y la leña que ardía en el fogón. Ella se acomodó en el petate, un tejido de palma que le servía de lecho, con el corazón inquieto, un pálpito constante que no la abandonaba. Había elevado sus plegarias con más fervor que en noches anteriores, implorando al Altísimo una señal que no la hiriera, que no sumiera su alma en una desilusión aún mayor. El silencio en la casa no era absoluto. Ladridos lejanos de perros, el ronroneo de una motocicleta que se extinguía en la calle,
El vaivén rítmico de una rama contra la ventana componían la sinfonía de la noche. Cuando finalmente se hundió en un sueño profundo y reparador, lo sintió. Una voz suave, de timbre conocido, tan familiar como la sal de su propia sangre, pronunciando su nombre. «Mamá», dijo la voz, diáfana y emotiva, «no permitas que la vela se apague». Rosaura, dentro de su estado onírico, intentó girarse. No lograba discernir un rostro definido, solo una silueta esbelta al borde de una vereda envuelta en una densa neblina, una figura que se desdibujaba en la distancia. «Mateo», susurró ella, con la voz ahogada por la emoción, «¿dónde te encuentras, hijo mío?» «Sigo mi sendero», respondió la voz, con una cadencia melancólica. «La luz me alcanza, pero aún me queda trecho por recorrer, un camino que se extiende más allá de lo visible». Se despertó sobresaltada, el nombre de su hijo resonando en sus labios, una exhalación de anhelo. La llama de la vela en el altar danzaba inquieta, proyectando sombras temblorosas en el cuarto, y el aire estaba impregnado de un frío que no provenía de la temperatura exterior, sino de una desolación que calaba hasta el alma. Se sentó en el petate, sus dedos aferrándose al rosario con una fuerza casi convulsiva. «Señor», murmuró, su voz apenas un hálito, «si esta visión provino de ti, concédeme el entendimiento para desentrañar su mensaje. Si fue solo un producto de mi anhelo desmedido, otórgame la calma para aceptar tu voluntad». El viejo reloj de pared marcó las 3 con una campanada metálica, cuyo eco se propagó por el silencio de la noche. Desde el patio, un golpe discreto resonó en la puerta, un sonido que, aunque inesperado, no la asustó. Una certidumbre extraña, casi sobrenatural, la mantuvo firme y serena. «¿Quién osa perturbar la quietud de la noche?», inquirió con voz suave. «Soy yo, Esteban», respondió la voz del otro lado, reconocible y apaciguadora. «Perdón por la hora, Rosaura, pero el sueño se rehusaba a venir a mí». Rosaura abrió la puerta. Esteban tenía los ojos brillosos, su piel pálida bajo la luz de la vela y el sombrero en la mano, un gesto de respeto. «Soñé con un sendero», articuló, aún sin mediar un saludo formal. Había niebla y una vela que parpadeaba. Una voz inconfundible decía: «No permitas que se extinga». La sangre se le heló en las venas. «Yo escuché exactamente lo mismo», contestó ella, su voz un murmullo de asombro. Era la voz de mi vástago, Mateo. Esteban inspiró hondo, como si confirmara una sospecha que, en lo más profundo de su ser, temía creer. «No logro explicar por qué ese sueño me alcanzó a mí, Rosaura, pero no era una voz cualquiera. Tenía una urgencia palpable, como si nos implorara resistencia, que aguantáramos un poco más». Se sentaron a la mesa de madera rústica, con una taza de té de hierbabuena humeante entre las manos. Afuera, la noche parecía haberse detenido, expectante, para escuchar el diálogo que se tejía en el interior de la casa. «Querido amigo, si te sientes conmovido por esta conexión inexplicable, te invito a unirte a la comunidad de tiempo CON Jesús. Suscríbete y comparte esta experiencia de fe». Cuando era una niña, Esteban, relató Rosaura, con la voz teñida de un dejo de nostalgia, mi abuela solía narrar que existen avisos que arriban a través del éter, como el presentimiento de pasos antes de la llegada de los visitantes. Decía que los difuntos no retornan al mundo de los vivos, pero los seres queridos que se han extraviado pueden enviar señales, si alguien los ama con suficiente intensidad, con una devoción inquebrantable. En la costa, añadió Esteban, su mirada perdida en la distancia, refieren que la mar susurra verdades ancestrales, y en los cerros, que los caminos atesoran la memoria de aquellos que los transitaron. Yo no soy un devoto de todas las creencias, pero hay experiencias que te acontecen, y es preferible guardar un silencio reverente, porque exceden la lógica humana. Rosaura lo observó con meticulosidad, sopesando cada una de sus palabras. Si esto emana de la voluntad divina, no será para atormentarnos, sino para fortalecernos en la fe y en el propósito. También podría ser una advertencia, replicó él.
meditando cada vocablo con una lentitud deliberada. En ocasiones, cuando uno está a punto de dar un paso trascendental en la vida, el destino te llama por tu nombre, para que no equivoques la senda, para que no te desvíes del camino predestinado. Permanecieron en un mutismo prolongado. El vaho del té trazaba figuras caprichosas en el aire, que se disolvían con la misma rapidez con la que surgían. Rosaura recordó otra tradición arraigada en su pueblo, las promesas y votos a los santos. Hice una promesa solemne a la Virgen de la Soledad, confesó, su voz apenas un hilo de voz. Si Mateo regresa a mi lado, ascenderé descalza hasta el santuario, un acto de penitencia y gratitud, y dejaré un listón como ofrenda de agradecimiento. Yo no he formulado promesas alguna, porque mi existencia es un perpetuo cambio de tierra, un vagar sin fin, articuló Esteban. Pero esta noche, Rosaura, prometo auxiliarte a mantener esa vela encendida, a cuidar la flama de tu esperanza. Ella asintió, sintiendo una paz que no la había embargado desde hacía un tiempo inmemorial, una quietud que aliviaba el alma. No formules promesas sin calibrar su peso, advirtió. En este lugar, la palabra empeñada se cumple sin reservas. La lluvia no cesó durante todo el camino de regreso a Oaxaca, una cortina líquida que envolvía la camioneta. El vehículo avanzaba, dejando una estela de agua y barro en la carretera, un rastro de su huida. Dentro, el silencio era espeso, casi tangible, solo interrumpido por el golpeteo constante de las gotas en el techo, un sonido hipnótico. Rosaura no apartaba la vista de Mateo, temiendo que todo aquello fuera un sueño efímero del que despertaría sola, sumida en la desolación. Mateo, recostado en el asiento trasero, mantenía el pañuelo azul entre sus manos. Sus dedos lo doblaban y desdoblaban con una obsesión, como si quisiera memorizar cada hilo, cada fibra de esa tela que lo conectaba con su pasado. Finalmente articuló: no estoy seguro de poder volver a ser el mismo, mamá. Lo que viví me ha cambiado. Rosaura le acarició el cabello húmedo por la lluvia con una ternura infinita. No tienes que ser el mismo, hijo. Solo tienes que estar vivo y junto a mí. Lo demás lo reconstruiremos juntos, pieza a pieza, con amor y paciencia. Esteban, en el asiento delantero, los miró por el retrovisor. Lo esencial es que ahora puedes elegir tu propio camino, Mateo. Nadie más lo hará por ti. La libertad es tuya. Mateo asintió. Aunque sus ojos, profundos y sombríos, mostraban el peso de lo vivido, el trauma grabado en su alma. Al llegar a la ciudad, Julián los dejó en la esquina del barrio. No quiso entrar, argumentando que era mejor no atraer la atención, no generar sospechas. Antes de despedirse, estrechó la mano de Rosaura, su gesto un agradecimiento silencioso. Me alegra que lo haya recuperado, señora, que su fe haya sido recompensada. Gracias, Julián, respondió ella, su voz embargada por la emoción. Lo que hiciste por nosotros no se olvidará jamás, tu bondad será un faro. Solo anhelo que mi hermano, donde quiera que se encuentre, tenga también una oportunidad similar, una esperanza de regreso, replicó él, su voz un lamento silencioso. Cruzaron las calles adoquinadas hasta llegar a la casa de Rosaura. La vela en el altar seguía encendida, su llama firme y constante, como si hubiera estado aguardando ese preciso momento, el retorno de Mateo. Rosaura tomó la mano de su hijo y lo condujo frente a la imagen de la Virgen de la Soledad. Aquí, hijo, rogué por ti cada día, cada noche, dijo, su voz quebrada por la emoción. Y aquí, ahora, voy a darte gracias mientras viva, mientras respire, por el milagro de tu regreso. Mateo observó el altar en silencio, con una mezcla de asombro y reverencia. Después, con un suspiro que liberó años de opresión, se arrodilló, su cabeza inclinada en señal de gratitud. Gracias por no rendirte, mamá. Hubo noches en las que pensaba que, aunque lograra escapar, ya no me querrías de vuelta, que me habrías olvidado. Yo siempre te querré, hijo mío, respondió ella, abrazándolo con todas sus fuerzas. Incluso en la oscuridad más profunda, mi amor por ti es incondicional e inquebrantable.
Esteban, de pie junto a la puerta, parecía listo para emprender su partida, su espíritu inquieto. «Mi labor aquí ha concluido, Rosaura», dijo, su voz serena. «No», intervino Rosaura, su voz firme. «En este hogar siempre hallarás un lugar. Esta es tu casa también». Él sonrió apenas, una expresión melancólica. «No permanezco porque no desee hacerlo, sino porque sé que mi sendero debe seguir. Hay muchas más personas allá afuera que precisan volver a sus hogares, que están perdidas y esperan una luz». Antes de irse, extrajo de su bolsillo una diminuta cruz de madera, pulida por el tiempo y el roce de incontables manos, para que recuerdes que, incluso cuando parece que nadie acude en tu auxilio, siempre hay alguien buscándote, alguien que se preocupa. Rosaura la tomó con manos temblorosas, sintiendo un nudo en la garganta, una emoción que la desbordaba. «Que el Altísimo te acompañe en tu peregrinar, Esteban. Y a ustedes, que encuentren paz», respondió él, saliendo bajo la lluvia que comenzaba a amainar. Esa noche, Rosaura y Mateo cenaron juntos por vez primera en 3 años. La mesa, aunque modesta, parecía más plena que nunca, rebosante de amor y reencuentro. Hablaron poco, pues las miradas decían mucho más que las palabras. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder, dejando un aire fresco que se colaba por la ventana, un soplo de nueva vida. Al acostarse, Rosaura sintió un cansancio distinto, no de tristeza, sino de alivio profundo. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, cicatrices por curar, pero también sabía que el primer paso crucial estaba dado. Mateo dormía en su cuarto, y cada respiración suya era un recordatorio tangible de que el milagro, anhelado y esperado, había acontecido. Antes de apagar la vela, Rosaura la miró una vez más, su llama danzando en la oscuridad. «Gracias, Señor», susurró, con el corazón rebosante de gratitud. «Gracias por traerlo de vuelta a mi lado». Querido amigo que escuchas esta historia conmovedora, si crees en el poder transformador de la fe y en que los milagros, incluso en los tiempos más sombríos, todavía suceden, te invito a suscribirte a tiempo CON Jesús para acompañar más relatos como este, donde la esperanza inquebrantable vence a la oscuridad más densa. Y no olvides hacer clic en el video que te estoy dejando aquí en la pantalla para seguir escuchando historias que tocarán lo más profundo de tu corazón. Porque hay finales felices, de esos que te llenan el alma, que comienzan con una simple frase: «No me rindo».